momento de saludar a nuestra colaboradora, Cristina Eugenia Pablo Dorantes. Ella es investigadora y hoy vamos a platicar con ella sobre la fatiga de la información. Qué tema tan importante que sin duda es de tremenda actualidad. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Acela. Buenos días, Raúl. Hola Cristina, Pues adelante. sí, gracias. Hoy atenderemos este tema de la fatiga de la información. Es un estado de cansancio que a veces tenemos, un estado de cansancio mental, de estrés o de saturación cognitiva. Y esto se da cuando tenemos alrededor de nosotros demasiada información y en tan poco tiempo. Las redes sociales y todo esto, las noticias informativas, nos saturan muchísimo. Y entonces esta capacidad para comprender, evaluar y sobre todo tomar decisiones, pues se encuentra un poco afectada por este cansancio. Eh, por ejemplo, en el 2000, en 1990, para pasar al nuevo milenio del 2000, hubo una gran crisis climática, bueno, la seguimos teniendo, pero fue cuando se dio esta crisis climática en donde veíamos en las noticias que estaba el pobre osito polar allá en el Polo Norte y que se estaban deshaciendo los glaciares, etcétera. Y decimos, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer con esto? Entonces llegó el momento en que nos desentendimos de esa situación. En la actualidad, en estos últimos meses, en estos últimos días, encontramos mucha información y nos da como una anestesia moral, ¿no? La ciudadanía se desentiende. Tenemos una sobrecarga cognitiva. El cerebro recibe más datos de los que uno puede manejar. Hay una sensación de agotamiento mental, una disminución de productividad y pérdida sobre todo de un enfoque. Las causas comunes es esa exposición continua que tenemos a las redes sociales, noticias, correos electrónicos, porque nos llega también información a través de los correos electrónicos. Y tenemos mucha información. A veces basta leer en las redes sociales los comentarios de la gente que está también en esa misma sintonía y vemos que como que se pierde, ¿no? Se revictimiza a la víctima. Nada más basta leer de verdad los comentarios. Es muy triste todo esto que se ve ante esta saturación de información. Pero no nada más nos sucede como ciudadanos, también a los que trabajan, también a la gente que trabaja en estos medios de seguridad pública. Ahí encontramos hasta el síndrome de Burn, en donde hay un exceso de documentos en los entornos laborales, en los que también ellos, bueno, pues se sienten muy saturados y todo eso se vuelve cotidiano. Se llega a la cotidianidad y entonces todo lo normalizamos. Hay multitareas constantes que tenemos que estar atendiendo y las decisiones entonces a veces son erróneas por la falta de un análisis, por la falta de tanta saturación que tenemos que entonces no seleccionamos. Las redes sociales son como ciertas grupos en donde si alguien no piensa como nosotros, pues lo quitamos, ¿no? Lo damos de baja, lo eliminamos de nuestras redes sociales y nos quedamos solamente con los que piensan como nosotros, pero a veces eso no nos permite analizar, no nos permite tener un pensamiento crítico, ¿no? Eh, a veces tenemos hasta 20 pestañas abiertas en nuestra computadora, leemos artículos, estamos checando las redes sociales y eso nos lleva a una fatiga de la información, una fatiga que influye directamente en esa percepción de la inseguridad, de lo que hemos venido hablando también, ¿no? De estas últimas estadísticas del ENVIPE, en donde ya nos da miedo salir todo. Y un ejemplo común es cuando de repente dicen, hay una camioneta blanca que se está robando a los niños en las redes sociales y luego se va sin analizar esa información, sin verificar van y hay linchamientos a estas personas, ¿no? Entonces hay una sobrecarga de noticias negativas. Encontramos últimamente, como les decía, la cuestión de narcopolíticos, de políticos corruptos, de estos jueces que llegaron sin los requisitos y no analizamos el fondo, no conocemos. Por eso también es muy importante tener esta cultura de la legalidad para poder dar una determinación, un análisis más concreto sobre esto, ¿no? También encontramos recientemente estas sanciones a la prensa, ¿sí? Cuando nos quieren informar bien
y resulta que han utilizado esta figura del acoso, han utilizado esta figura en donde les piden los mismos políticos, cuando no admiten que son personas públicas y que tienen que estar sujetos a un análisis público, les piden les solicitan que tienen que estar pidiendo y ofreciendo disculpas en los medios donde fue la noticia. Y esto a la sociedad en general les genera más conflicto y decir, bueno, pues sí es cierto, e insisto, se victimiza y se revictimiza a las personas, a los medios de comunicación, a los periodistas, a las mismas víctimas en otros hechos delictivos. Entonces hay que atender, ¿qué debemos de hacer para no tener esta fatiga? Pues empezar a verificar justamente cuáles son las fake news, cuál es la información real, evitar que tengamos este acumulamiento de emociones y de conductas, porque nos generan mayor ansiedad. Y hay que evitar este tipo de ansiedades, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, informarnos más sobre las noticias, verificar, para poder empezar a descansar de esta fatiga y no saturarnos con las redes sociales, con los medios informativos y verificar sobre todo, analizar y tener un pensamiento crítico cuando tengamos este tipo de información. Importantísimo, sí, la verdad es que la información cansa. Y bueno, imagínate nosotros trabajando en un tema de noticias todo el tiempo, pues es que es saber cómo digerirla, cómo manejarla y cómo Filtrarla. filtrarla, cómo darla a conocer, Cristina. Filtrarla. La verdad es que sí, sí agota, pero pues también una situación, no podemos dejar de estar informados, ¿no? No, 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 no debemos dejar, pero hay que saber, hay que conocer perfectamente cuál es la información. Hay que atender, no dejarnos, como bien dices, ¿no? Son los medios informativos, en eso están y tienen su información verificada, tienen sus fuentes, pero en las redes sociales encontramos esta información que se filtra de las demás personas que, insisto, no tienen cultura de la legalidad, no conocen, revictimizan y a veces la gente se va con estos comentarios, porque pues es de mi Justo, vecina, es de quien piensa igual que yo. Por eso digo que tenemos como estos clanes en las redes sociales en donde sí. tenemos solamente gente que piensa como nosotros y a veces pues no es la más idónea, ¿no? No nos permite tener este pensamiento crítico. Entonces, sí están bien los medios informativos, pero hay que tener, digamos, una higiene informativa, ¿sí? Totalmente. Conocer los indicadores estables. Claro, y criterio, ¿no? Para poder Así es. decidir qué información, ¿no? Realmente te conviene. Así que te agradecemos muchísimo el tema del día de Gracias. hoy. Por supuesto que lo dejamos sobre la mesa, esta reflexión sobre la fatiga de la información. Gracias, Cristina. Gracias. Abrazo Excelente fuerte. día. Gracias. Buenos días.